Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva serie que vamos a comenzar, titulado Recibe tu regalo. Antes de comenzar a desarrollar este mensaje, querría explicarte de forma básica en ciertos puntos de qué vamos a hablar y qué podrás aprender durante toda esta serie. Número 1, vamos a hablar acerca de qué es el Evangelio. El Evangelio es una palabra que ha sido muy usada dentro del ámbito cristiano, de manera que muchas veces no queda muy claro qué significa. Y durante toda esta serie vamos a hablar qué es el verdadero Evangelio según la palabra de Dios. Lo segundo que me gustaría hablarte es qué ofrece el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante aprender el Evangelio? ¿Qué es lo que me ofrece? Tercero, me gustaría hablarte acerca de a quién va dirigido el Evangelio. Cuarto, me gustaría hablarte acerca de cómo se recibe aquello que el Evangelio nos ofrece. Y por último, me gustaría terminar esta serie Recibe tu regalo hablando acerca de cómo vivir en el Evangelio. Creo que esta serie es sumamente importante. Si viste nuestra grabación de la presentación de este canal, el propósito por el cual estamos compartiendo estos mensajes es ayudarte a conocer a Jesucristo. Desde alguien que nunca escuchó el Evangelio o alguien que lo escuchó de forma religiosa, queremos ayudarte a conocer de verdad a Jesús. Queremos ayudarte de verdad a conocer qué dice la palabra de Dios y queremos ayudarte a experimentar realmente lo que la palabra dice que pertenece experimentar a aquellos que reciben el Evangelio. Una vez explicado estos puntos, estos aspectos que quería introducirte, me gustaría ya comenzar de lleno con esta serie. Así que te pido que estés atento. Si puedes tener una Biblia a mano, te animaría a tenerla. Puedes tenerla como la tengo yo aquí, en papel, o puedes obtenerla a través de tu smartphone o de la manera que tú quieras. Pero me gusta que la gente, cuando estamos hablando de la palabra, cuando estamos compartiendo, puedan mirar. ¿Por qué? Porque no es creer las cosas porque yo te las digo de una manera elocuente o de una forma lógica. Es importante que tú lo veas. Leer la Biblia a mí me ha ayudado muchísimo durante todos estos años. Qué bueno es cuando tú puedes abrir tu Biblia, puedes leerla, puedes profundizar en ella y puedes llegar a convicciones personales. No es nada más poderoso que cuando una persona tiene una convicción personal en el corazón. Cuando hay una creencia en el corazón, ya nadie te la puede mover. Yo te quiero ayudar. Yo te voy a dar todos los medios para ayudarte. Te voy a enseñar todo lo que yo sé respecto al Evangelio. Obviamente hay más, pero creo que es una buena introducción lo que vamos a compartir contigo durante estos programas para que tú luego puedas seguir desarrollando, puedas seguir perfeccionando y puedas seguir aprendiendo muchísimo más. Así que, sin más dilación, comenzamos y me gustaría ir, antes que nada, a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Me gustaría leerlo contigo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me encanta comenzar siempre con este versículo porque para mí, después de Jesús, que es nuestro Señor, el apóstol Pablo fue la persona que más supo transmitir el Evangelio. No por ello es importante resaltar que fue el hombre usado por Dios para predicar el Evangelio a todas las naciones que no eran judías. Hay una gracia de Dios en sus escritos en los cuales nos enseña a todos nosotros qué es el verdadero Evangelio. Y hay un momento en el que está escribiendo una carta a la iglesia que se encontraba en Roma y él les dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me voy a callar, no voy a dejar de decir lo que dice el Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Porque Pablo era un cabezón? No, porque Pablo dice, yo he descubierto que el Evangelio es el poder de Dios. Número uno, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pablo lo que está diciendo, no voy a cansarme, no voy a cesar de enseñar, de proclamar, de gritar, de anunciar
de decir a todo el que quiera escucharme que existen buenas noticias de salvación. Eso es el Evangelio, son las buenas noticias de salvación de Dios. Me encanta poder comenzar explicándote esto. Todo lo que viene de Dios es bueno. Pablo entendió esto. Por eso él fue un incansable predicador del Evangelio. Fíjense que en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de todos los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones, en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo quiere dejar claro en la presentación de su libro: yo soy un apóstol, Dios me llamó, pero me llamó para predicar su evangelio. Y el evangelio, dice el versículo 3, es acerca de su Hijo. Entonces ya tenemos dos conceptos muy claros. El evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios que te salva. Esa es la buena noticia. El evangelio es la buena noticia de Dios que tiene el poder para salvarte. Y el mensaje del evangelio solo es uno. Es acerca de su Hijo, Jesucristo. Si tú vas a Juan capítulo 3, versículo 16, es un versículo muy conocido por los cristianos e incluso personas que no son cristianas, pero que han leído o escuchado algo de la Biblia. Casi todos los cristianos saben este versículo, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Pablo dice a los romanos: el evangelio es el propósito por el cual Dios me llamó. Y el evangelio habla acerca del Hijo. El evangelio del Hijo, el evangelio de Cristo, o como dice Pablo a la carta a los Gálatas, dice el evangelio de la gracia de Cristo. Este evangelio es acerca del Hijo. Y todo lo que viene por medio del Hijo son buenas noticias. Por eso se llama evangelio. Son buenas noticias. Y son buenas noticias para salvar a todo el que cree. Da igual la persona, da igual el ambiente, da igual la circunstancia. El evangelio tiene suficiente poder para salvar a cualquiera. El evangelio son las buenas noticias de Dios que hablan acerca del Hijo. La buena noticia es que Dios te amó de tal manera. Dios te amó. Esa es la primera buena noticia. La primera buena noticia es que Dios te ama. Y parece algo superficial, algo ligero, algo fácil. Pero yo siempre digo que el evangelio no es difícil, lo complicamos nosotros. El evangelio es fácil. Lo primero que tú necesitas saber es que Dios te ama. Independientemente de si tú crees en Él o si tú te has burlado de Él. Independientemente de si tú vas a una iglesia cada domingo o si tú eres de los que tiraban piedras a las iglesias o criticaban a los cristianos. Da igual. Da igual tu entorno, da igual tu historia, da igual tu trasfondo, da igual si has criticado a Dios, si has tratado mal a los cristianos o si eres un cristiano que ha tratado de agradar a Dios. La verdad, número uno del evangelio, es que Dios nos ama. Realmente, conocer que Dios me amaba fue lo que transformó mi vida. Y yo creo que cualquier persona que en su corazón descubra que Dios lo ama, algo diferente pasará en su vida. No puedes quedar igual cuando descubres, número uno, que Dios existe. Y número dos, que no solamente existe, sino que Él te ama. Es un amor que no se puede explicar,
solo se puede recibir. De tal manera amó Dios al mundo. Significa que lo que movió todo el mover de Dios, que te estoy explicando y te voy a ir explicando durante todas estas sesiones, fue movido por un solo motor, el amor de Dios. Dios es amor, dice la palabra. Dios no tiene amor, Dios no practica el amor, Dios es amor. Y muestra de ello es que su amor fue lo que movió a Dios a crearnos. Lo vamos a estudiar en algún momento, pero si tú vas a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la creación de la tierra, antes de la creación de la humanidad, antes de todo lo que tú lees en Génesis capítulo 1. Dios ya nos escogió. Y nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué significa? Dios es eterno. Dios no tiene principio ni final. Dios conoce todos los tiempos. Dios sabía que al crear a Adán y Eva, Adán lo iba a traicionar. Y aún así lo creó. No lo entiendo. No lo entiendo desde una mentalidad natural, pero desde una mentalidad de fe es maravilloso. Porque Dios no negó el crearnos porque fuéramos a traicionarlo, sino que por su amor a nosotros, Él no solamente planificó crearnos, no solamente planificó tener una relación con nosotros, sino que sabiendo que nosotros íbamos a romper esa relación, estableció un plan de salvación. Se llama Evangelio, se llama Jesucristo. Esto es poderoso, es interesante lo que estamos hablando, es crucial, creo que es importante detenernos en esto. De tal manera nos amó Dios. No fue porque fuera bueno, no fue porque esperara algo de ti, solamente fue porque te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Siempre digo esto, el verdadero amor da. ¿Y qué dio? Dio lo mejor, porque el amor da lo mejor. Nosotros tratamos de practicar el amor, pero Dios es amor. Y Él dio lo mejor, dio a su único hijo. ¿Y sabes por qué lo dio? Porque te ama. Yo no sé lo que tú piensas de ti. No sé los pensamientos positivos o negativos que tengas acerca de ti. Yo sé que hoy está de moda enfatizar la autoestima, ¿no? Se ha desarrollado muchísimo el concepto coach, el concepto ser positivo, ser agresivo, ir hacia adelante. No digo que esté mal, digo que es inconsistente, porque la imagen de ti va variando, incluso a veces tú eres la persona que peor piensa de ti. Pero independientemente de cómo cambien las circunstancias, hay algo que no va a cambiar, y es que Dios te ama. No puede ser de otra manera, porque Dios es amor. Dios no va a dejar de amarte. Dios te ama con amor eterno. Escúchame, tanto si recibes lo que estoy hablándote como si lo rechazas, no va a cambiar el hecho de que Dios te ama. Dios no va a cambiar. Dios te ama, Dios te ha amado y te va a seguir amando. Y esto no va a cambiar. Y movido por ese amor que te tiene, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario, para pagar el precio de lo único que te separaba de Dios. Quiero decirte algo, hoy día realmente nada te separa de Dios. Estás a un paso de fe, de estar unido a Dios, sin que nada te separe de Él. Solamente creyendo en Jesucristo, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a ir terminando, pero quiero decirte esto. El versículo 17, me gustaría que lo leyeras, Juan 3, 16, 17. En el 17 dice esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenarnos. Jesús no vino a crear una religión. Jesús no vino a señalarte. Jesús vino a darte vida eterna. Y de esto vamos a estar hablando en esta serie.
La salvación es un regalo para ti. Qué bueno y maravilloso es hablar acerca del Evangelio. La verdad que cuando te pones a hablar del Evangelio se te pasa el tiempo volando. Me ha encantado poder compartir acerca del maravilloso amor de Dios por nosotros. Confío en el Señor y en que mientras estabas escuchando hayas podido percibir cuánto te ama Dios. Estoy muy contento de compartir estas enseñanzas contigo y espero contar contigo en las siguientes conexiones. Sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los comentarios, puedes escribirnos y trataremos de estar en contacto y responder las preguntas que puedas tener, pero sobre todo te animo a continuar viendo los siguientes vídeos donde seguiremos desarrollando este tema. Creo que es un tema importantísimo que puede cambiar tu vida radicalmente. Cuento contigo. Chao.